Buenas tardes, Marta. ¿Cómo te va todo por ahí? Hola Ismael, ¿qué tal? Tanto tiempo. Sí, hacía rato que no nos encontrábamos. Mira, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Marta Oliveri, que es una escritora, poetisa, novelista, docente y ensayista argentina. Su obra aborda la problemática de nuestro tiempo desde una postura más poética y existencial que anecdotista. Con el nuevo Génesis tiene 34 libros publicados de poesía, ensayo, novela y cuentos de género infantil. En 1989 ganó el premio FNA, premio del Fondo Nacional de las Artes, por la novela El Confinamiento, entre otros. Recientemente ha publicado El Muro y el nuevo Génesis. Y más reciente ha publicado Poemas contra el Olvido, su cuarto libro en la pandemia. Y ahora, mucho más cercano, Naufragio Inextirpable, y también ha sido propuesta desde la Argentina para el premio Nobel. Ok, Marta, dinos algo de tus últimas actividades, de tus publicaciones, háblanos de todo eso. Bien. Bueno, te comento, el último libro, Naufragio Inextirpable, está en vías de posible publicación, todavía no hemos iniciado la publicación. En cuanto al tema concreto de la postulación del premio Nobel, surgió a partir de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, SAPEM, que es un organismo que tiene 30 años de antigüedad y que trabaja desde la Asociación Médica Argentina. Vos me preguntarás, bueno, ¿por qué SAPEM y no SADE, Sociedad Argentina de Escritores, etcétera? Bueno, porque SAPEM reúne una característica que es la integración interdisciplinaria de la medicina, el periodismo, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y tiene como una política humanitaria, como te dije, integracionista de lo que es el ser humano en su totalidad. De ahí, teniendo en cuenta el perfil que ellos consideraron humanístico, etcétera, mío, se propuso más la lectura de la obra. Yo participé en varias mesas redondas con algunos libros míos, como El hombre prescindible, en una mesa que se llamaba Medicina, Religión y Periodismo. Y bueno, a partir de todas estas cuestiones es que surgió la propuesta de la postulación para el Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué otras actividades me puedes contar? ¿Cómo es que llegaste hasta ese punto de una propuesta para el Premio Nobel de la Argentina? ¿Y qué otras actividades tú haces, si me puedes decir? Actividades que hago, bueno, a través de, dentro de la pandemia, yo te dije, yo trabajo con talleres, he trabajado con talleres literarios, soy socia vitalicia, miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, trabajo en la, en este momento estoy básicamente en una etapa escritural. Estoy escribiendo relatos, que es un género que yo en el que no había incursionado demasiado, y ya escribí un nuevo relato hace poco, y vamos a ver qué pasa con el tema de las publicaciones. También, bueno, estoy en un periodo, digamos, de expansión, donde estoy tratando de hacerme conocer. Me han hecho algunos reportajes en radios argentinas, etcétera. Creo que me van a hacer un reportaje ahora en un canal de televisión pública, y estoy en ese tipo de cuestión, ¿no? Ya, la escritura y el hacerme conocer, hacer conocer mi obra, no a mí, fundamentalmente mi obra, que es lo que me interesa que quede, el mensaje de toda
una obra que apunta, digamos, hacia una misma cuestión. Bueno, pero oye, explícame cuál es la misma cuestión a la que apunta tu obra. Mira, yo tengo un amigo que decía que el artista vive y tiene 2 o 3 ideas que lo van como persiguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y el mensaje o los mensajes que de alguna manera en distintas formas, desde la poesía, el ensayo, la novela, la literatura infantil, intento expresar, es el mensaje de un cambio de paradigma, un mundo más humanitario, un mundo sin clases sociales, un mundo sin fronteras, un poco la utopía de John Lennon, ¿no? De Imagine. Pero desde una concepción bastante realista de lo que realmente somos los seres humanos. Hemos atravesado a lo largo de la historia nuestra tendencia al tánatos, ¿no? a la pulsión de muerte, como hemos hablado en anteriores reportajes, guerras y más guerras que parecieran determinar este concepto darwinista, ¿no? O darwinista o maquiavélico, de que las guerras de alguna manera son parte de la evolución de la humanidad, cuando en realidad las guerras determinan la exclusión de muchos y digamos la ganancia, entre paréntesis, porque nadie gana en una guerra nuclear, de todos. Bueno, las guerras la verdad que nunca terminan. Yo, por ejemplo, la guerra de Ucrania no pensaba que fuera a suceder porque pienso que estamos más desarrollados para ese tipo más bien de guerras locales, y las grandes guerras, bueno, eso todo el mundo se respeta porque están las armas nucleares, ¿no? Pero bueno, ha salido la guerra de ucraniana, que ya lleva más de 2 años o 3, y estaba viendo el otro día que los rusos han muerto, más de 75.000 rusos han perdido ahí la vida. Mira qué locura es del tipo de Putin. Han perdido la vida demasiados y las guerras no deberían existir por ningún motivo. No tiene sentido que existan. Estaba leyendo que la cantidad de miles de millones de dólares que han sido destinados al armamentismo podrían solucionar la pobreza, el problema del calentamiento global, etcétera, en el mundo. O sea que se podría haber utilizado todos estos recursos en función de cambios fundamentales en la humanidad que determinarían que los seres humanos pudiésemos vivir en un mundo habitable. Sí, pero oye, acuérdate. Humano en el sentido positivo del término, ¿no? En el sentido positivo del término. Pero bueno, acuérdate que desde el comienzo de nuestra historia, por allá por la parte de la Odisea y de los griegos, en esta parte del mundo se llama Ulises, ya comenzó con una guerra, ¿entiendes? Y esas guerras han seguido desde ahí para adelante, han habido infinidad de guerras. Ahora, claro, estamos mucho más adelantados, hay muchos más planes, la guerra, es decir, mundial, las amenazas de aquella Unión Soviética, que era muy amenazante contra el capitalismo, pues bueno, eso desapareció. Pero ahí todo salió ahora, su heredero, que es Putin, comenzó una guerra ahí que no se esperaba. Yo pienso, sí, disculpame. No, lo que te quería decir es que no se esperaba. Sí, yo lo escribí esto en un libro, en un ensayo mío que salió en 1996, que se llama La Otra Mirada, que el problema, y esto lo hemos hablado, el problema arranca de una cuestión fundamentalmente existencial, que es el miedo humano a la muerte.
La otra mirada es un libro que plantea un cambio desde el inicio de la vida humana. Es decir, a partir del inicio de la existencia, enseñarle al hombre, al niño, a poder convivir con su condición de ser mortal. Desterrar, digamos, los ídolos de barro, las grandes utopías, pero no de las buenas, digamos, las grandes ambiciones, y bueno, entender que somos mortales, que somos parte de la naturaleza, que somos parte de una cosmogonía dentro de la que nosotros tenemos que ser eso. Bueno, más. El problema real es que a pesar de nuestra época mucho más adelantada, donde podemos llegar, cualquier ser aquí en nuestro planeta puede llegar a cualquier parte, por lo menos, es decir, virtualmente, como estamos ahora. Tú estás por la Argentina, yo estoy aquí en Miami, y a pesar de eso, que a un costo económico muy bajo, porque no nos cobran por esta llamada, a pesar de eso, de todos esos adelantos que hemos tenido en nuestro mundo, pues continúan las amenazas, ¿no? Y como ya te estaba poniendo el ejemplo de la guerra en Ucrania, ¿no? Y claro, es decir, es parte de... Lo que sucede, Ismael, discúlpame, me interrumpa. Lo que sucede, Ismael, es que el mundo, desde que el mundo es mundo, y más ahora justamente con el avance de la tecnología, cada vez se sabe menos a sí mismo. Es decir, el ser humano, yo esto lo he dicho en mis ensayos y también lo he dicho en reportajes que me hiciste, el ser humano se ha fragmentado a tal punto que ya no sabe de sus propias acciones. Se olvida de sus acciones en una desmedida locura que los lleva apasionadamente a suponer que hay algún tipo de ganancia en todo esto cuando no lo hay. Bueno, una de las razones de las guerras es precisamente la ganancia. En estos casos no hay ganancia. En las guerras no hay ganancia real. Bueno, no hay ganancia, pero se supone que se hubiera aprendido a través de los años, sobre todo que estamos en el siglo ya, es decir, 21, ¿no? Estamos... Pero lo que te decía es que nuestra historia humana desde Ulises y, es decir, y los... desde las antiguas civilizaciones griegas, egipcias, indias, ya es eso es una guerra constante, ¿no? La que tenía Ulises. La guerra tribal de Krishna, sí. Pero bueno, se suponía de que hemos adelantado mucho desde aquella época de los griegos para acá, que ya eran pura guerra. De ningún modo. Pero hay un adelanto tecnológico, pero lo que no hubo adelanto, incluso te diría que hubo una involución. No hay un adelanto en lo que hace al conocimiento de uno mismo, a la evolución de las emociones, lo que actualmente se denomina inteligencia emocional. Bueno, yo lo llamaría evolución de las emociones. Es decir, que la emoción del ser humano, la capacidad, la sensibilidad de entenderse a sí mismo, vaya, digamos, juntamente con su capacidad de razonar, su capacidad de generar, de construir, de evolucionar desde lo inteligible, desde la inteligencia intelectual, intelectiva. Pero si no hay una evolución emocional, si el hombre ha quedado estancado en sentimientos primitivos, en estados primitivos de la emoción, va a ser muy difícil que los cambios tecnológicos ayuden a que la humanidad sea más feliz, sea menos cruenta. Claro, pero lo que a mí me sorprende... hayamos evolucionado nada, sino que hemos creado nuestro propio infierno. Y cada vez con mayor, te diría, cada vez más perfeccionado, ¿no? Cada vez
más acerado, más perfecto. O sea, lo que te quiero preguntar es, como ya dijiste, ha evolucionado nuestro y adelantado nuestro, es decir, el mundo tecnológico. También ha adelantado, y ahí es donde va, es decir, lo que a mí más me sorprende es el estudio de cada ser humano, que cualquiera, es decir, hay, bueno, no cualquiera, pero hay una gran cantidad hoy en día de poblaciones en toda Europa, en Estados Unidos, en la América Latina, que son gente que son mucho más preparadas que aquellos que habían, te estoy hablando, hace medio siglo atrás, ¿no? ¿Entiendes? No solo saben leer, sino que conocen la literatura, conocen el arte, conocen las relaciones políticas, y sin embargo, pues ya tú ves que siguen las guerras, las amenazas. Por ejemplo, ahora sin embargo, dentro de las poblaciones más humildes encontrás, no te digo que sea una regla, encontrás personas que apenas saben leer y escribir, y con una inteligencia emocional y con un conocimiento básico de lo que es la vida, del sentido de la vida, tal vez porque están más en contacto con la naturaleza, campesinos, etcétera, que podrían dar una buena lección a más de un gran intelectual o un gran emperador de nuestros tiempos, ¿no? No, claro, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que te explicaba, sí ha habido un adelanto tecnológico, pero no ha habido un adelanto, es decir, como tú decías, en el mundo de la sensibilidad humana, de las emociones humanas. Es decir, la ambición, las agresiones continúan, ¿no? Aunque por eso mismo, mi objetivo, a partir, digamos, desde mi primer libro, con mis 34 libros publicados, mi objetivo desde el inicio, y no porque yo me lo haya propuesto, ha sido cambiar la sensibilidad del hombre, de la humanidad. Objetivo que es ambicioso, utópico, por supuesto, pero que creo que todo artista que se precie de ser legítimo anhela. Es decir, el artista nunca vivió realmente en una torre de marfil. Hubo una época que se hablaba del arte por el arte, pero nunca fue el arte por el arte, fue el arte por algo. El arte, de algún modo, siempre buscó unir su línea, digamos, de palabras, música, de imágenes, a el mundo de los actos, de las acciones. El problema es que, como te dije, no se llevan de la mano la historia del arte con la historia de las acciones, de los actos, que está basada por supuesto en las guerras y en Tánatos, mientras que Eros, el amor, la búsqueda de la ternura, la inteligencia emocional, como te dije, están en el arte, en distintas formas de educación, porque la educación también es una forma del arte, como existieron grandes escuelas hace 100 años, como la escuela Montessori, la escuela Waldorf, etcétera, que buscaron cambiar realmente la inteligencia del niño y formar a un hombre íntegro, capaz de autodeterminarse, de definirse como un ser libre. Incluso el mismo Marx, en los manuscritos del 48, el joven Marx, ¿no? Decía que el Estado era necesario en un principio para poder lograr que el hombre llegara a un nivel tal de conciencia que pudiera prescindir del Estado y autodeterminarse, lo que se llamaría vulgarmente anarquía. Pero anarcos significa sin gobierno, no significa desorden, significa, digamos, Martin Buber en Caminos de Utopía lo plantea, un autogobierno, el gobierno de uno mismo. Es decir, llegar a tal nivel de evolución que no se necesite de un padre, de un líder, de un paternoster, de un dios, de un ídolo, para poder determinar las acciones, como decía Kant en su imperativo categórico,
obra de tal forma que quieras que lo que tú haces se transforme en ley universal. Nunca se pudo entender esto desde lo emocional. Se han llenado la boca con Kant, con Marx, con Buber, con tantos filósofos, con Schopenhauer, con Nietzsche, etcétera, 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 pero nunca se pudo internalizar los mensajes de estos grandes, que de haberlo hecho, otro sería el mundo. Claro, pero mira, eso son teorías, tú comprendes. La realidad es diferente. Por eso mismo. La ambición dentro del ser humano, una gran cantidad, es decir, continúa presente, y una gran parte de toda esa población tiene una ambición desmedida, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Como tú decías antes, los niveles más humildes precisamente son mucho más amables, mucho más simpatéticos hacia otras personas. Exacto. Sí. Pero es decir, dentro de nuestra educación moderna, tecnológica, ¿no? La inmensa mayoría lo que salen es simplemente con una ambición desmedida de alcanzar un éxito a toda costa, alcanzar una fortuna a toda costa. Eso es lo que está pasando. Bueno, tal vez por eso mi último libro se llame Naufragio Inextirpable. ¿A qué me refiero? El naufragio tiene que ver con la caída de todas estas utopías, sueños, que la humanidad se fraguó en determinado momento. Hubo épocas de luz a las que le siguieron grandes épocas de sombra, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, que terminó con el Imperio Napoleónico, la Revolución Rusa, que terminó con el Soviet Supremo, y bueno, y tantas otras que ya conocemos. Sí, bueno, entonces, la realidad, bueno, se nos está acabando el tiempo ya. La realidad es decir que a pesar de todas esas evoluciones, que en un momento dado parecía que iban a hacer algo afirmativo, en realidad lo único que ha quedado son las guerras, la violencia, la ambición y el egoísmo. Pero bueno, óyeme, ya estamos terminando, dime lo último ya para cerrar. Bueno, que yo aún así y en el medio de estos tiempos tan oscuros voto por una rápida adquisición de conciencia, aunque sea por el instinto de conservación de la especie, para que esta edad media que se nos puso en el camino se termine y surja de alguna manera una nueva conciencia, una nueva tierra, como diría la Biblia, sin ser yo creyente ni nada por el estilo, pero sí una nueva tierra, una nueva conciencia, un nuevo hombre, una nueva mujer. Claro, esa es la realidad actual. Vamos a ver lo que sale. Te agradezco mucho, Marta, esta entrevista que me has dado muy interesante, y te agradezco mucho éxito con tus nuevos libros. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, Ismael.